Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy me tocó hablar sobre propiedades periódicas. Bueno, empecemos. Como vemos acá es una tabla periódica. Antes de ir a todo el tema tenemos que ver la ubicación de cada uno de los elementos. Entonces, los que señalo ahora son los elementos de alcalinos. Los que estoy señalando ahora son los elementos de alcalinos térreos. Y los que señalo ahora son los metales de transición. Y aquellos que señalo ahora son los no metales. Y los que señalo ahora son los gases nobles. Entonces, como vemos, la ubicación de los metaloides se encuentra entre los metales y los no metales. Estos son los metaloides. Bueno, sabemos que en toda tabla periódica, en la parte inferior, están los llamados tierras raras. Bueno, en mi caso yo lo llamo así, porque también tiene muchos nombres, aunque también no es muy utilizado esa parte de la tabla periódica. Bueno, seguimos. En tierras raras, en la parte superior se encuentran los lantánidos y en la parte inferior los antínidos. Bueno, seguimos. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la fuerza relativa de un átomo para atraer electrones de enlace hacia su núcleo al unirse químicamente con otro átomo. En otros términos, es la capacidad del átomo para atraer electrones de enlace. La electronegatividad de los elementos se expresa en unidad de energía según la escala de Pauling, quien demostró que esta propiedad de los elementos depende en forma directa de la energía de enlace. Esta, a su vez, depende de la energía de ionización y la afinidad electrónica. Entonces, según lo que hemos leído, nosotros podemos deducir que los elementos que tienen grandes cantidades de energía de ionización y grandes cantidades de afinidades electrónicas presentan valores altos de electronegatividad, por lo tanto son de alto carácter no metálico. También podemos deducir que los elementos que tienen pequeñas energía de ionización y pequeñas afinidades electrónicas presentan valores bajos de electronegatividad, por lo tanto presentan carácter metálico o electropositivos. Bueno, seguimos. ¿Qué es la afinidad electrónica? La afinidad electrónica es la energía emitida generalmente o energía absorbida, casos especiales, cuando una especie química gana un electrón en estado gaseoso. Esa energía está relacionada directamente con la capacidad del átomo para aceptar uno o más electrones. Entonces nosotros podemos decir que en casos especiales, un átomo en su estado gaseoso más un electrón tiene que ser igual a un átomo ion mononegativo en su estado gaseoso, más la energía liberada o también afinidad electrónica. Todo esto se da mediante un proceso exotérmico. Exotérmico viene a ser, significa que libera energía. Entonces, la afinidad electrónica tiene que ser negativa. Bueno, entonces nosotros decimos que el máximo valor de la afinidad electrónica lo tiene el cloro. Ahorita vemos por qué. Los gases nobles tienen baja afinidad electrónica. Esto se debe a que estos elementos tienen los subniveles externos, S y P, llenos. No tienen tendencia a aceptar electrones. Bueno, como dijimos, que el cloro es el que tiene máxima cantidad de afinidad electrónica. Es porque en su estado gaseoso más un electrón va a ser igual a cloro ion mononegativo en estado gaseoso. Y su afinidad electrónica va a ser a menos 348 kilojoules sobre mol. Es por eso que el cloro se considera el valor más alto de afinidad electrónica. Bueno, la variación regular de la afinidad electrónica. La variación regular de la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha, pero también aumenta de abajo hacia arriba, es decir, aumenta cuando asciende. Bueno, nosotros decimos que en el grupo aumenta conforme se incrementa la carga nuclear y se disminuye el radio atómico. En el grupo aumenta al disminuir la carga nuclear y el radio atómico.
Los no metales tienen alta afinidad electrónica y los metales tienen bajo valor de afinidad electrónica. Bueno, seguimos. ¿Qué es la energía de ionización? Es la mínima energía requerida para quitar un electrón del nivel extremo de un átomo en estado gaseoso y transformarlos a cationes. Para todo átomo X, un átomo en su estado gaseoso más la energía de ionización es igual es igual a un átomo en estado gaseoso con un cation positivo, más el electrón que le quitó. Entonces, el proceso mediante el cual se realiza todo esto es endotérmico, es decir, quita electrones porque absorbe o gana energía. Generalmente se expresa en kilojoules sobre mol, esto es, la cantidad de energía en kilojoules que se necesita para quitar un mol de electrones de un mol de átomos en estado gaseoso. Entonces, para todos átomos polielectrónicos se considera la primera energía de ionización, la segunda energía de ionización, la tercera energía de ionización, etc. La ionización de los átomos no siempre debe ser progresiva, es decir, es posible quitar simultáneamente más de un electrón. Bueno, ahora veremos la variación general de la energía de ionización, o también llamada potencial de ionización. Como vemos en la variación general de energía de ionización, aumenta de izquierda a derecha, pero también aumenta cuando asciende. La variación general de la energía de ionización es muy similar a la electronegatividad, a la afinidad electrónica y también la energía de ionización, claro está. Pero también se une carácter no metálico. El otro grupo es el radioatómico con los metálicos. Son muy diferentes, pero la variación general de la afinidad electrónica, la energía de ionización o potencial de ionización con la electronegatividad son muy parecidos. Entonces, nosotros podemos decir que en un periodo la energía de ionización es directamente proporcional al número atómico o carga nuclear. También podemos decir que en un grupo la energía de ionización es inversamente proporcional al número atómico. Los metales tienen bajos valores de energía de ionización, es decir, son fáciles de ionizarse para convertirse en cationes. También decimos que los no metales tienen mayores valores de energía de ionización que los metales. Los gases nobles poseen los más altos valores de energía de ionización. Y por último, el elemento de más alta energía de ionización, o sea, el más difícil de quitar un electrón, es el helio. Bueno, seguimos. Bueno, por último vamos a ver nuestro último tema, que es este radioatómico. Entonces, ¿qué es el radioatómico? Bueno, el radioatómico es, según el modelo atómico moderno, es sumamente difícil, súper difícil definir el radio atómico, porque según la mecánica ondulatoria, la densidad electrónica en torno del núcleo disminuye progresivamente, sin un límite definido. Es erróneo, súper erróneo, definir el radio atómico como la densidad del núcleo hasta el nivel externo.
Sin embargo, el radio atómico es muy importante, sumamente importante, para explicar muchas propiedades de elementos como por ejemplo la densidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, etc. El radio atómico puede explicar muchísimas propiedades súper importantes, sumamente importantes de los elementos. Entonces, ¿qué es el radio atómico? Como dijimos, el radio atómico es sumamente difícil de definir, pero para algo más simple se podría decir de que es la distancia, como vemos acá, es la distancia de dos átomos que se puede calcular. ¿Pero cómo? Entonces nosotros decimos que el radio atómico es igual a la distancia de esos dos átomos dividido entre 2. ¿Y listo? Bueno, también hay un radio iónico, así como un radio atómico. Y el radio iónico es sumamente fácil. Se define como es una forma análoga del radio atómico, pero en átomos ionizados. Por lo tanto, nos proporciona el tamaño relativo de los iones para determinar el radio iónico. Se considera posiciones adecuadas en la estructura cristalina de un sólido iónico. Vamos a analizar la variación del radio atómico en un periodo. Bueno, como vemos, hay dos elementos. En el elemento litio, vemos que su radio atómico es de 132. Entonces, nosotros podemos decir que el último electrón en nivel 2 es el último electrón del nivel 2. También podemos decir que a menos protones, menor fuerza de atracción del núcleo hacia el último electrón hay. Por lo tanto, hay mayor radio. Bueno, también vemos el átomo que es un neón. Entonces, su radio atómico va a ser de 112. Entonces, nosotros decimos que el último electrón está en el nivel 2. Entonces, nosotros también decimos que a más protones, mayor fuerza de atracción del núcleo hacia los electrones externos. Por lo tanto, hay menor radio. Nosotros también decimos que, en general, en un periodo, el radio atómico y el radio iónico aumenta de derecha hacia la izquierda, es decir, conforme disminuye el número atómico. No se preocupen, ahorita les muestro la pantalla en donde vamos a ver la variación del radio iónico. Bueno, como seguimos. Análisis de la variación del radio atómico en un grupo. Bueno, como dijimos anteriormente, en el radio iónico, ahora lo volvemos a repetir. Sean dos elementos en el grupo 7A, que son el flúor y el cloro. Entonces, el flúor tiene como número atómico 9. En el radio atómico va a ser igual a 64. Y el cloro tiene como número atómico 17. Entonces su radio atómico va a ser a 99. El cloro posee mayor número de niveles de energía. Por lo tanto, disminuye la fuerza de atracción del núcleo hacia los electrones externos y hay mayor radio. Esto quiere decir que mayor radio va a haber cuando disminuye la fuerza de atracción del núcleo hacia los electrones externos. Bueno, vamos a ver la variación general de radio atómico y radio iónico en la tabla periódica. Como vemos, en el radio atómico es súper distinto su variación que la energía de ionización, la electronegatividad y la afinidad electrónica.
porque son sumamente diferentes. El radio atómico con los metales son sumamente diferentes que los no metales, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Bueno, el radio atómico y el radio iónico en la tabla periódica van de derecha a izquierda, como vemos ahorita, y de arriba a abajo, cuando descienden. Bueno, como vemos, entonces nosotros decimos que en el primer periodo se presenta una anomalía porque el radio atómico del hidrógeno es menor que el radio atómico del helio. Bueno, eso ha sido todo, profesor. Gracias.